Hola, soy Andreas Moller y hoy vamos a hablar un poquito sobre economía conductual, racionalidad limitada, teoría del nudge, alfabetización del riesgo, y vamos a tratar de entender cómo estos elementos teóricos nos pueden ser útiles con el desarrollo sostenible. Y finalmente vamos a tratar de develar unas posibles vías de acción para tratar de poner nuestro granito de arena y resolver esta gran problemática. Entonces, la primera pregunta es respondernos qué es la economía conductual. La economía conductual es una nueva rama de la economía y también una nueva ciencia cognitiva que busca crear un modelo económico que comprenda la subjetividad del ser humano. Actualmente esta disciplina está tomando muchísima fuerza alrededor del mundo y se ha usado mucho en temas como la legislación de políticas públicas. Y para entender un poco más de este tema de economía conductual hay que ir al fondo del meollo, ¿no? Hay que ir a la base. Y la base está en una idea que se llama la racionalidad limitada. Bueno, la economía clásica postulaba que nosotros actuábamos como máquinas 100% racionales. De ahí el término homo economicus que se usa tanto en la literatura de este tema. Es decir, siempre sopesábamos perfectamente cuáles eran los pros y los contras de tomar una decisión. Y si los pros eran mayores a los contras, pues tomábamos la decisión en cierta dirección. Pero resulta que hasta la década del 50, un ingeniero que se interesaba mucho por los temas computacionales, se llamaba Herbert Simon, que posteriormente ganaría el premio Nobel por lo mismo, plantea la racionalidad limitada, que dice que realmente no obramos en función de la máxima utilidad, sino de la satisfacción. Y por eso no alcanzamos a sopesar todo perfectamente como se creía antes. Y eso tiene ciertas consecuencias, es decir, no podemos procesar todo lo que se nos viene. Luego, en los 70s, dos psicólogos israelíes se interesaron mucho por este tema. Se llamaban Daniel Kahneman y Amos Tversky y decidieron investigar cuáles eran los efectos de esta racionalidad limitada en el día a día, en las decisiones que tomábamos cotidianamente. Luego, en el 2001, Kahneman se ganó también otra vez el Premio Nobel de Economía por lo que les voy a contar ahorita. Y es que para seguir profundizando en este tema, tenemos que entender dos elementos básicos. El primero es el PPI, o paradigma del procesamiento de la información, y el segundo es el de sesgo cognitivo. Bueno, el paradigma del procesamiento de la información es una forma de conceptualizar la mente humana y cómo opera. Se parece mucho, por ejemplo, a un computador. Entonces hay un input de información, hay un lugar donde se procesa esa información y hay un resultado o un output. Entonces, ¿esto cómo funciona en la vida real? Digamos que vas caminando por la universidad, vas pasando por el bloque 18 y empiezas a oler ese olorcito a café de las hermosas que es tan característico. Ese sería el input. En tu mente hay unos procesos que comparan esa información con información previa. Y entonces ahí es donde viene la memoria. Ve, alguna vez yo fui a donde las hermosas y el café estaba muy rico y fue muy satisfactorio. Entonces ese es el procesamiento. Y luego ese procesamiento arroja el resultado. Ve, qué rico un café de las hermosas. Y vas y te lo compras. Básicamente así opera el PPI. Además de eso, el PPI funciona como en un ciclo de realimentación constante. Los outputs alimentan los inputs. Es decir, no sé si les ha pasado, por ejemplo, compran un carro. El carro, no sé, es un Mazda 3, blanco. Y hombre, ustedes no veían ese carro tanto antes, pero apenas se lo compran, no lo dejan de ver en la calle todo el día. Lo que pasó es que por la forma en que está organizada la información en redes neuronales, el esquema que está ligado al Mazda 3 se volvió saliente. Y eso hace que lo veas en todas partes. Bueno, hasta ahí el PPI. Ahora, ¿qué es un sesgo cognitivo? Bueno, el sesgo cognitivo es uno de esos procesos que tienen lugar dentro del PPI. Y el PPI se caracteriza porque siempre está en un constante estado de economía cognitiva. Es decir, siempre está buscando gastar la menor cantidad de energía posible, porque nunca sabe cuándo se va a encontrar con una situación de vida o muerte que requiera toda esa energía. Hay que recordar que nuestro cuerpo realmente es el mismo de hace 50.000 años, donde de un momento a otro podíamos estar metidos en una situación de vida o muerte. Esta es la razón de esa característica de economía cognitiva. Y el sesgo es el proceso fundamental
para que podamos tener esa economía. Entonces el sesgo actúa como un atajo para la información. De esta forma no tenemos que estar pensando en todas esas decisiones de pronto tontas y cotidianas que tomamos. Simplemente las hacemos. ¿Qué pasaría si todos los días tuviéramos que pensar en esas decisiones pequeñas? Es decir, cómo lavarme los dientes, que si ponerme primero las medias que los boxers, qué ruta usar para llegar a la universidad, con qué personas compartir, qué voy a almorzar. Yo creo que uno se volvería loco y cuando uno llegara al parcial o a la clase, pues uno ya estaría exhausto y no podría pasar ni a la primera pregunta. Esa es la utilidad del sesgo cognitivo. Bueno, entonces siempre que hay un input A que nos suele arrojar el output B, entonces el sesgo hace que empecemos a obviarnos todo ese procesamiento y nos arroja directamente al resultado. En la vida real se ve algo así. No sé si les ha pasado, pasa mucho en los cajeros, en las máquinas de pagar el parqueadero en los centros comerciales, y es que por ejemplo uno llega y hay 2 máquinas o 2 cajeros y solo hay uno que tiene fila. Entonces uno se pone a hacer la fila. Nadie usa el otro. Uno hace la fila, pasa un buen tiempo porque preciso la fila está larguísima y ya cuando uno va a llegar se da cuenta que de la nada llega alguien y usa la otra máquina perfectamente, sin ningún problema. Ese es el sesgo cognitivo operando. Por nuestro conocimiento previo, lo más normal es que si una máquina no esté siendo usada es porque esté dañada o porque algo pasó, no tiene dinero o está averiada de alguna forma. Entonces esa información ni la pensamos, o sea, pasa derechito y nos arroja el resultado B. B está dañada, voy a hacer la fila en esta que sí está funcionando. Y el reforzamiento social de la fila tan larga hace que ni siquiera cuestionemos el hecho de que esa otra máquina está dañada y nos quedamos haciendo la fila como unos bobos. Bueno, este ejemplo nos trae al siguiente punto. Como pudieron ver, haber usado ese sesgo nos llevó a un error. Podríamos haber usado la máquina desde el primer momento sin ningún problema. Y esto fue lo que más le interesó a Kahneman y a Tversky, que gracias a los sesgos cognitivos cometemos muchísimos errores. Y este interés fue especialmente adoptado por Estados Unidos y la Escuela Americana de Economía Conductual. Ya veremos por qué es importante esta diferenciación. 20 años después, hacia el 90, aparece otro personaje que se llama Richard Thaler, un economista que también interesado en estas ideas de Kahneman y de Tversky, se pregunta cómo es que estos errores del pensamiento afectan el mercado. Y encuentra que el mercado, al ser un ente que emerge de lo humano, está atestado de estos errores del pensamiento, de estas fallas del mercado. Y por eso se gana el Premio Nobel de Economía en el 2017. Buscando corregir estas fallas de mercado, Thaler creó una teoría que se llama la teoría del nudge, la teoría de los pequeños empujones. Y escribe un libro con este nombre, Nudge, donde elabora un poco de esa teoría junto con uno de sus colegas que se llama Cass Sunstein, que es un politólogo. Y también introducen una nueva postura política que se llama paternalismo libertario, que inicialmente parece un oxímoron porque pues son 2 cosas contradictorias, pero luego Sunstein procede a elaborar en ello también en otro libro que lleva ese nombre, Paternalismo Libertario. Me parece fascinante, sería genial que si les interesa se lo leyeran. Y para tratar de sintetizar un poquito la teoría del nudge, es que todos los contextos nos invitan a tomar unas decisiones. Por ejemplo, le damos preferencia a las papitas que dicen 90% libre de grasa, cuando realmente todas las papitas tienen un 10% de grasa. Matemáticamente es lo mismo decir 90% libre de grasa que contenido de 10% de grasa. Pero entonces, esa forma en que el contexto enmarca las cosas es significativa para la decisión que tomamos. Y es en intervenciones contextuales en las que operan estos pequeños empujones. El ejemplo que les puse es de mercadeo, ¿no? De cómo enmarcar información para que sea más llamativa para el consumidor. Pero los esfuerzos de Thaler estuvieron centrados en cómo hacer para que las personas ahorraran más en su fondo de pensión, de cómo hacer para que las personas tuviesen mejores decisiones alimenticias o inclusivemente cómo hacer para que naciones enteras se enrolaran en programas de donación de órganos. Entonces, para resumir esta postura, todas las decisiones están apoyadas por un contexto.
y ese contexto se puede manipular, ese contexto puede ser creado, es una arquitectura. De ahí la arquitectura de la decisión. Y hasta ahora todo lo que hemos hablado es la postura americana de ver la racionalidad limitada. Entonces entremos en la postura alemana. Hacia los 90, contemporáneo con Thaler, en Alemania, Gerd Gigerenzer, un psicólogo también, se interesa también por la idea de la racionalidad limitada, pero conceptualiza los sesgos no como errores del pensamiento, sino como herramientas, y las nombró como heurísticas. Es decir, sesgo y heurística es el mismo proceso, pero el sesgo tiene el sentido de error y la heurística tiene el sentido de herramienta. Y la pregunta es, ¿cómo es un sesgo una herramienta? Y la respuesta es sencilla. Es una herramienta en tanto que la heurística es más efectiva para resolver muchísimos problemas y tomar muchas decisiones diarias que la racionalidad, que el pensar. Y en un mundo donde no podemos tener certeza de nada, donde no podemos ver todas las consecuencias de nuestras decisiones, nuestra mejor apuesta es la heurística. Entonces Gigerenzer empieza a pensar las intervenciones sobre la racionalidad limitada y las fallas del mercado por la vía de la educación. Es decir, hay que enseñarle a la gente a pensar. Ahí es donde entra la alfabetización del riesgo. Contrastando un poquito estas dos posturas, la alemana y la americana se basa en las intervenciones contextuales, mientras la alemana se basa en la educación. Y voy a apelar a estas dos rutas de acción porque son muy importantes para crear un plan de acción que sea holístico. Porque no es como que las dos cosas sean excluyentes, sino que son dos conceptualizaciones que pueden actuar sinérgicamente para entonces dar resultados contundentes, que es lo que necesitamos para resolver el problema de la sostenibilidad. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? 1, como consumidores, y 2, como posibles arquitectos de la decisión. Bueno, como les decía ahora, las soluciones reales son las soluciones holísticas, las soluciones que atacan el problema por todos los ángulos. Es decir, tenemos que como consumidores enterarnos de cuál es nuestra responsabilidad como consumidores, cómo disponer correctamente los residuos. Tenemos que educarnos un poco. Y también tenemos que crear contextos en nuestros hogares que propicien las decisiones adecuadas. Es decir, con la información que aprendemos, buscamos crear contextos que favorezcan esa decisión. Por el otro lado, tenemos la vía del arquitecto de la decisión. Yo sé que aquí muchas personas eventualmente tendrán la responsabilidad de estar a cargo de un equipo de trabajo, de personas, de una empresa, de un departamento, o inclusive, si les gusta la política, pues de una ciudad entera, de un municipio, o quien quita, quizá de un país. Y es responsabilidad de la persona que está en la cabeza de propiciar esos contextos, de propiciar la educación para las personas que están debajo en la jerarquía. El que está en la posición de arquitecto tiene que ser consciente de la responsabilidad tan grande que tiene, porque va a influir en las decisiones de todas las personas. Y es ahí cuando tiene que hacerse la pregunta: ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es mi postura moral? ¿Cuál es mi ética? Qué bonito sería un mundo donde fuese más fácil tomar la decisión correcta.